Buenos días a todos, bienvenidos una vez más a Chile FinTech Forum. En esta oportunidad tengo el honor de introducir la última conferencia de esta edición. Para quienes no hayan podido asistir a las charlas o deseen revivirlas, les recuerdo que disponen de todo el contenido grabado. El mismo ya se encuentra disponible en la sección programa. Bueno, ahora sí, luego de 3 días increíbles cargados de FinTech e innovación, tenemos el agrado y el honor de cerrar con las palabras de Alejandro Puente. Él se desempeña como coordinador de mercado de capitales en el Ministerio de Hacienda. De manera histórica, el Ministerio ha cumplido un rol fundamental en el desarrollo de la industria financiera nacional. Lo podemos notar de gran manera en su trabajo en el proyecto de ley FinTech. Es por esto y mucho más que le damos la bienvenida a nuestro expositor. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar acá con nosotros en el cierre de Chile FinTech Forum. No, gracias a ti, Natalia. Un gusto estar acá y un honor poder participar en esta última sesión. Muchísimas gracias. Bueno, adelante con tu presentación, Sí, no te robo más tiempo, que estamos bien. ansiosos por escucharte. Sí, bien. Primero que nada, reiterar el agradecimiento y decir que efectivamente es un honor por muchas razones. Porque, primero que nada, porque si bien como economista he estado siempre interesado en los temas que tienen que ver con el desarrollo tecnológico y su efecto en la productividad de distintos sectores en la economía y en la transformación que está produciendo el desarrollo tecnológico en distintos sectores de la economía, particularmente el sector financiero. Recién hace pocos meses es que comienzo a meterme más en detalle, más a fondo con el tema de las empresas fintech, particularmente porque desde el Ministerio de Hacienda acá en Chile estamos impulsando una ley que coloquialmente se le llama fintech y que busca precisamente potenciar el desarrollo tecnológico y de la productividad a través de estas empresas. Y por supuesto que en esta tarea he tenido el apoyo, primero que nada, de colegas acá mismo en el Ministerio de Hacienda, en particular de Tomás Pintor, que lo tengo acá cerca acompañándome, y también de colegas de otras instituciones del sector público chileno, particularmente de la CMF. En esto tengo que agradecer a Kevin Cowan, a Bernardita Piedrabuena, a Luis Figueroa, a Patricio Valenzuela, con quienes he tenido jornadas de intenso trabajo y aprendizaje. Y por último, a muchos participantes del mundo fintech con quienes hemos tenido reuniones que llamamos de lobby, y donde nos han transmitido sus inquietudes, preguntas, comentarios para mejorar esta ley fintech que estamos impulsando. Ahora, como les digo, lo que me interesaría sobre todo mostrarles son las características que tiene esta ley fintech, pero antes me gustaría más bien contarle una experiencia personal con el tema fintech. Y en este sentido, déjenme contarles que yo viví cerca de 30 años en Venezuela, volví a Chile hace poco más de 10 años, y como muchos venezolanos que han llegado a Chile, tengo también familiares aún en Venezuela. Y dadas las dificultades económicas que ha atravesado este país en el último tiempo, en algún momento he tenido que apoyarlos. Algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el tema fintech? Bueno, tiene mucho que ver porque en Venezuela, como muchos de ustedes también sabrán, ha habido diferenciales cambiarios, vale decir,
tipos de cambio muy distintos dependiendo del tipo de transacción que uno hace en Venezuela, y particularmente las transacciones de remesa, es decir, los envíos de dinero hacia Venezuela en muchos momentos ha tenido un tipo de cambio muy distinto al tipo de cambio de mercado, y de hecho muy desfavorable al tipo de cambio de mercado, de manera tal que si alguien quería enviar dinero a Venezuela a un familiar, a un amigo, el tipo de cambio oficial para esta transacción era extremadamente desfavorable. Podría en algún momento haber sido 10-1 esa relación. Y las implicaciones que esto tiene es que, en definitiva, prácticamente no se hacían transacciones utilizando las instituciones financieras tradicionales para estos envíos. Como saben, la cantidad de personas que han salido de Venezuela son más de 5 millones, y particularmente aquí en Chile hay registrados alrededor de medio millón de venezolanos, muchos de ellos, por supuesto, interesados en hacer envíos hacia Venezuela, que no se podían hacer en condiciones razonables utilizando las instituciones financieras tradicionales. Bien, este problema que surge por una política pública, a mi entender, errada, muy errada, lo terminan resolviendo las empresas fintechs que permiten que muchos venezolanos y algunos que, como yo, no siendo venezolano, he tenido que hacer envío a Chile, lo he podido hacer precisamente gracias al surgimiento de estas empresas que, ante un problema, encuentran una solución tecnológica para resolverlo. Y me gustaría destacar las distintas dimensiones que tiene este fenómeno que hemos tenido en Venezuela. La primera de ellas es que mucha gente de muy bajos ingresos o de bajos ingresos, la mayoría que han tenido que salir en condiciones bastante difíciles, han podido hacer estos envíos a un costo relativamente bajo, con lo que implican los intermediarios tradicionales, como puede ser Western Union o incluso algunas instituciones financieras bancarias tradicionales. Es decir, hay un tema de inclusión bien importante. Después, precisamente porque son estos nuevos intermediarios financieros los que terminan canalizando el grueso de estas transacciones, obliga a las instituciones financieras tradicionales a incorporarse a estas nuevas tecnologías, es decir, se impulsa el desarrollo tecnológico también en las instituciones tradicionales, que terminan compitiendo con estos nuevos actores, es decir, se desarrolla la tecnología y la competencia en este mercado. Es bien importante destacar es que finalmente el Estado venezolano, a través de distintas instituciones, particularmente el Banco Central, termina revisando su política cambiaria y definiendo unos tipos de cambio mucho más aproximados al tipo de cambio de mercado, producto de que en definitiva no se estaba dando ninguna operación financiera utilizando los mecanismos tradicionales, y el objetivo que se tenía con esta política cambiaria no se estaba cumpliendo. Vale decir que este desarrollo financiero tecnológico también permite mejorar una política pública que en mi entender no era racional. De manera tal que hay un montón de lecciones de esta situación. También hay aspectos que tienen que ver ya más con la economía,
que es interesante destacar. Si ustedes miran, por ejemplo, la balanza de pagos de Chile, que en su partida de transferencias netas con el exterior, normalmente ha sido, más bien, ha tenido un número positivo, vale decir que son más bien transferencias de entrada a Chile. Actualmente y desde hace un año se invirtió y es negativo, y el papel que están jugando muchas empresas tecnológicas, lo que llamamos fintechs en este proceso. Bueno, quería partir, contarles esta experiencia que nos permite sacar un montón de lecciones con respecto a lo relevante desde el punto de vista humano, pero también desde el punto de vista de la racionalización de ciertas políticas públicas a que contribuye el desarrollo del mundo fintech. Y ahora voy a entrar a un tema bastante más árido, como es la legislación que estamos impulsando en Chile con relación al mundo fintech. Voy a compartir mi pantalla para esto. Y espero que estén viendo precisamente la presentación. Alejandro, disculpa, ¿me estás viendo? Ahora sí, muchas gracias. Ya. Perfecto. Entonces, bueno, este es el proyecto del cual les voy a hablar, el proyecto de ley para promover la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros, coloquialmente conocida como Ley Fintech en Chile. Y los temas que quiero tratar, primero que nada, es un tema previo a la, obviamente, legislativo, es qué son las fintech, o sea, qué entendemos por una empresa fintech y cuál es su valor y el potencial en materia de competencia e inclusión financiera. En segundo lugar, contexto y contenido del proyecto de ley fintech, el contexto del surgimiento, y unos comentarios finales. Entonces, partiendo por qué entendemos por qué son las fintech y cuál es su valor. Esta es una pregunta que mis colegas, el asesor que tengo acá cerca, Tomás, en algún momento me compartía, y es que después de mucho tiempo de estar discutiendo la ley fintech con congresistas, con parlamentarios Chile, algunos de ellos hizo la pregunta de ¿qué son fintech? Y la verdad es que no es fácil dar una respuesta a esta pregunta. ¿Qué son las fintech? ¿De qué estamos hablando? Y bueno, acá tenemos una definición de si bien existen distintas definiciones, estas entidades pueden ser descritas como empresas que ofrecen productos o servicios financieros de manera innovadora o tecnológica. La verdad es que, si bien es cierto, esta es una definición que parece satisfactoria, uno podría decir, bueno, por ejemplo, un ATM fintech. Y aquí habría que agregarle innovadora. Ya un ATM no es tan innovador. También habría que decir que han tenido un aumento muy notable en los últimos años las empresas fintech en Chile. Han tenido un promedio de crecimiento anual de 38%. Imagínense, en menos de 3 años se duplica el número de empresas fintech que tenemos. Y el problema es que están operando sin contar con un marco regulatorio en Chile. Y esto, por supuesto, que tiene distintas implicaciones. Una de ellas es que hay riesgos potenciales para los inversionistas y clientes de las empresas fintech, y particularmente pymes, pequeñas y medianas empresas y hogares de menores ingresos. Por otro lado, el regulador, en nuestro caso, el regulador es la
Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, tiene dificultades para su supervisión porque no tiene una herramienta que le permita supervisar a estos actores del mercado financiero. Hay riesgos, por ejemplo, para el lavado de activos, que acá en Chile lo ve la unidad UAF para el activo financiero. Hay incerteza jurídica para las empresas fintech y esta incerteza jurídica implica que están sometidas a la interpretación del resto de los actores del sistema financiero, ¿no? Hasta qué punto estos actores reconocen a estas empresas como contraparte en muchas de las operaciones. Se efectúan flujos financieros sin estándar de seguridad o de formato de entrega, causando muchos conflictos entre incumbentes, es decir, algunos de los actores pueden negar la entrega de la información y esto, por supuesto, ha estado ocurriendo. Ahora, es importante, y lo vamos a ver más adelante, para entender el concepto de las fintech, es que estas empresas hacen una operación de forma modular. No son instituciones que hacen necesariamente distintos o realizan operaciones en distintos niveles de la cadena de intermediación financiera, sino que pueden estar concentrados en algunos de estos módulos. Y eso lo podemos ilustrar con la siguiente gráfica, que nos muestra cómo es la operación de una empresa financiera, bancaria, por ejemplo, tradicional. Tenemos cuentas bancarias en estas empresas que captan recursos de los clientes, que emiten tarjetas de crédito, que permiten hacer pagos con estas tarjetas en comercio. También estas empresas bancarias hacen análisis de riesgo crediticio que les permite realizar préstamos a personas o empresas. También hacen inversiones, captan ahorro y realizan inversiones, las empresas bancarias, y entregan seguros. En el mundo fintech que surge, este mundo que llamamos más bien modulares, las empresas fintech tienen soluciones de pago, por ejemplo, con códigos QR, también algoritmos para realizar inversiones, de manera tal que estos algoritmos pueden analizar muchísima más inversión, y está bastante estudiado que son más eficientes en las soluciones que proponen. También está en el plano de los seguros Insuretech. Tenemos plataformas de financiamiento, es decir, de canalización desde el ahorro hacia la inversión. Análisis de riesgo crediticio con algoritmos de scoring, nuevamente de forma automatizada, con robots que analizan mucha más información y de manera más eficiente. Y finalmente las wallets que operan en el mercado financiero. Como pueden ver, no necesariamente, a diferencia de muchos actores tradicionales, que muchas de estas operaciones están integradas y que ha debido desarrollarse una legislación incluso para que no existan de alguna manera productos conjuntos y captura de nichos de mercado. Las fintech lo abordan de forma modular y de forma eficiente en distintos tramos de la cadena de intercambio. Bien, como veíamos hace un rato, actualmente hay 214 empresas fintech de origen chileno,
que han venido creciendo una tasa de 38% anual. Después es importante destacar cómo los servicios fintech tienen una elevada tasa de adopción. Fíjense que en el caso de los consumidores chilenos, esta tasa alcanzó a un 66%, ubicándose por sobre la media de un estudio que incluía 27 mercados en el análisis. Tiene una capacidad de crecer de forma sostenida y además compitiendo con actores financieros tradicionales de manera bastante efectiva. Fíjense que normalmente tiende a pensarse como a las empresas fintech como empresas pequeñas, como están en determinados módulos, pero como se destaca acá, más de un 20% de las empresas fintech tienen ventas anuales de más de 100.000 UFs. Como probablemente hay algunos que están viendo esta presentación que no son chilenos, debo decirle que la UF y 100.000 UF es como el límite que establece la diferencia entre una empresa mediana y una empresa grande. Cuando una empresa supera las 100.000 UF, ya en Chile se considera una empresa grande. Y adicionalmente, 50% de estas empresas ha comenzado el proceso de internacionalización. Además, 50% de estas fintech chilenas declara competir con instituciones financieras, es decir, se está promoviendo la competencia, que es una cosa que nos interesa, por supuesto, siempre promover porque va en beneficio, en definitiva, de los consumidores. Tiene, por otro lado, un elevado potencial reactivador, cosa que se puso en evidencia durante la crisis producto de la pandemia, ya que un 60% de las fintech aumentó su número de clientes durante esta situación, ya que la naturaleza tecnológica y digital les entrega un amplio potencial de crecimiento en el corto plazo. Como destacaba para el caso venezolano, para la experiencia venezolana esta personal, tienen el potencial de ser un vehículo para la inclusión financiera, y en el caso de Chile un 58% de las fintech reporta tener entre sus clientes a empresas y personas no bancarizadas o subbancarizadas, y esto se da precisamente porque los costos de operación de las fintech, precisamente por ser tecnológicas, por utilizar en muchas de sus operaciones robots, menos recursos humanos en la operación, las hace precisamente que los costos de transacción sean más bajos y se permita incorporar a gente y empresas que realizan transacciones de menor valor. También un 71% de las fintech que ofrece financiamiento atiende a pymes no bancarizadas o subbancarizadas, es decir, refuerza este concepto de que son relevantes para la inclusión financiera. Y por último, destacar que en Chile también hay condiciones para convertirse en un centro financiero fintech a nivel regional, dada la profundidad que tiene el mercado financiero chileno, la cultura de emprendimiento que hay apalancada en el programa Startup Chile, y con casos bien relevantes de unicornios como Corner Shop recientemente. Bien, ¿cuáles son los contenidos de la ley FinTech que estamos impulsando? ¿Y cuál es la historia de esta ley FinTech? Bueno, en primer lugar, destacar que se comienza a desarrollar en la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, con mesas de trabajo hace varios años, por ahí por 2017,
continúa con la publicación de un informe, el white paper, que está destacado allá en el pie de página, lineamientos generales para la regulación del crowdfunding y servicios financieros relacionados o servicios relacionados, y una propuesta de articulado enviada por la CMF al Ministerio de Hacienda. En el Ministerio de Hacienda se constituye un equipo ad hoc para profundizar esta experiencia, donde dos expertas, Rosaria Celedón y Ana María Montoya, profundizan en su desarrollo. Este equipo de trabajo realiza un trabajo con entrevistas a expertos internacionales, empresas fintech y del sector financiero tradicional, asociaciones gremiales como Fintech Chile, que nos está acompañando, la BIF, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, reguladores internacionales en Brasil, Australia, México, Reino Unido, y instituciones locales como la propia CMF que mencionábamos anteriormente, el Banco Central, el SACNAC, ¿no?, el Servicio Nacional del Consumidor, y la UAF, la Unidad de Análisis Financieros, entre otros. Luego, para profundizar en el diagnóstico, se contó con el apoyo del BID en la encuesta Finovista, y se le encargó a la Comisión Nacional de Productividad un estudio sobre adopción tecnológica en el sector financiero tradicional. La investigación, los datos obtenidos por los estudios y la colaboración entre el sector público y privado sirvieron como insumo para el proyecto que hoy está presentado y para la elaboración del informe, un informe bien relevante, que les recomiendo su lectura, lineamientos para el desarrollo de un marco de finanzas en competencia e inclusión financiera, que es de agosto del año pasado. ¿Cuáles son los títulos que están en esta ley FinTech? Bueno, en primer lugar hay los objetivos y principios del proyecto, un primer título. En segundo lugar, propiamente la parte FinTech o de regulación de la FinTech en Chile. En tercer lugar, un sistema de finanzas abiertas. Fíjense que no es solo una ley que está enfocada en regular a las empresas FinTech, sino también que promueve un sistema de finanzas abiertas, y esta es una razón, por supuesto, por la cual muchas empresas FinTech están empujando esta ley, porque entienden que este es un aspecto importante para el desarrollo del sistema financiero chileno, y además otras modificaciones a las leyes vigentes actuales en el sector financiero, que contribuyen tanto a la proporcionalidad en la regulación de los servicios fintech como a las finanzas, al desarrollo de un sistema de finanzas abiertas. Entonces vamos primero con los principios del proyecto de ley. Bueno, primero que nada, el objetivo del proyecto de ley, como pueden leer ahí, es incentivar la prestación de servicios financieros a través de medios tecnológicos. Después, los principios generales son la inclusión, que hemos destacado, que es bastante relevante en el caso de las empresas fintech, la competencia y la innovación financiera, esto es evidente también por lo que hemos venido diciendo, la protección del cliente es relevante también, como en general, cuando nos ocupamos de la legislación de las instituciones financieras, es absolutamente relevante la protección del cliente financiero, la preservación y la integración de la estabilidad del sistema financiero. Obviamente siempre la CMF, que es nuestro principal regulador,
está pendiente de las implicaciones para la estabilidad financiera, del funcionamiento de los distintos actores en el mercado financiero, y por supuesto que esto tiene que ser también así en el caso de las empresas fintechs, y la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Es otro, por supuesto, principio general que se persigue con esta ley. Después tenemos los principios para la fiscalización. Estos son, en primer lugar, la proporcionalidad basada en riesgo. Y esto es bien relevante, porque algunos de los cuestionamientos que se ha hecho con respecto a la ley Fintech es que no hay proporcionalidad en las exigencias que se le hace a las empresas Fintech, porque las exigencias son distintas a las de actores tradicionales. Y lo que habría que decir con respecto a esto es que precisamente porque se busca que las exigencias sean proporcionales, es que muchas veces estas exigencias tienen que ser diferentes, porque los riesgos asociados a distintas operaciones son distintos. Por ejemplo, cuando una empresa está custodiando activos financieros, las exigencias para esa empresa tienen que ser mucho mayor a empresas que simplemente están, por ejemplo, iniciando pago. Entonces, el tema de la proporcionalidad está precisamente asociado a los riesgos que se tienen cuando se realiza alguna actividad. En segundo lugar, el principio tiene que ver con la modularidad. La modularidad, que es una de las características que tiene las operaciones de las empresas fintech, es decir, la regulación en base a actividades o servicios prestados y no según el tipo de institución. Después, otro principio de la regulación de la CMF es la neutralidad tecnológica, es decir, la regulación no es concebida sobre la base del empleo de cierta tecnología en particular. Lo que interesa es esencialmente que sea neutra en relación a esto. Después, otro aspecto relevante de la ley Fintech es a quién regula, es decir, cuáles son el tipo de actividades, y aquí hay que destacar que se incorpora al perímetro regulatorio y de fiscalización de la CMF un conjunto de actividades financieras basadas en tecnología que se han estimado como modelos de negocio relevantes. ¿Cuáles son estos? Bueno, como ven ahí, plataformas de financiamiento colectivo, de préstamos o de inversión, sistemas alternativos de transacciones, servicios de asesoría crediticia y de inversión, servicios de intermediación o enrutamiento de órdenes o instrumentos financieros, y servicios de custodia de instrumentos financieros. Para hacer esta regulación, una de las primeras cosas que hubo que hacer fue definir qué es un instrumento financiero, y bueno, simplemente les leo esta definición: todo título, contrato, documento o bien incorporar, diseñado, empleado o estructurado con la finalidad de generar rentas monetarias o presentar una deuda insoluta o representar una deuda insoluta o un activo financiero virtual, incluyendo contratos derivados, contratos por diferencia, facturas, entre otros. También se definen activos financieros virtuales, este es un tema que ha estado muy en boga, o criptoactivos, como representación digital de unidades de valor, bienes o servicios con excepción de dinero, ya sea en moneda nacional o divisas, que pueden ser transferidos, almacenados o intercambiados digitalmente. Aquí habría que decir que esta es una discusión que permanece abierta en muchas reuniones que hemos tenido con actores del mundo fintech,
nos han planteado objeciones o diferencias con respecto a las definiciones, y aquí lo que simplemente tenemos que decir es que esto es un tema dinámico, y como en las finanzas tradicionales se van produciendo cambios, y lo importante es que la ley que se define entienda que este es un tema dinámico y sea flexible, permita precisamente afrontar los cambios que se van produciendo en el mundo que nos interesa desarrollar, y particularmente el instrumento local que se interesa desarrollar. Bueno, como dice ahí precisamente, a nivel mundial el rol de estos activos no ha sido zanjado y sigue siendo vigilado de cerca por los reguladores de distintas jurisdicciones. Bueno, lo que les mencionaba, no existe una definición única, y lo que nos interesa es que el instrumento que desarrollemos sea flexible, y el proyecto de ley contempla una regulación que aborda las dos facetas de estos medios de pago. La faceta que se los utiliza con fines especulativos y que se los utiliza como medios de pago, ¿no? Por un lado, cuando hablamos de instrumentos que se usan con fines especulativos, se faculta a la CMF para regular estos modelos de negocio que ofrecen transar, intermediar o custodiar este tipo de activos. Por otra parte, cuando se los utiliza como medios de pago, se le otorga al Banco Central facultades respecto a las denominadas monedas estables o stablecoins, que son aquellas que se encuentran respaldadas en función de otras monedas. Por ejemplo, los stablecoins que se relacionan con el dólar. En ese sentido, bueno, como se menciona acá, el Banco Central de Chile está precisamente abocado a estudiar la posibilidad de crear una moneda digital para el caso chileno. Recientemente el Banco Central emitió un informe sobre este tema, señalando que todavía hay elementos a definir, a aclarar para poder salir con un stablecoin, y en estos días, precisamente en el seminario, Alberto Naudón, uno de los consejeros del Banco Central, hizo una presentación que desgraciadamente por mis múltiples tareas no he podido ver, pero como están siendo grabados en su momento lo voy a hacer con mucho interés. Bueno, características que tiene la regulación. Bueno, se crea un registro de prestadores de servicios financieros que primero exige una inscripción y luego la CMF precisamente autoriza a esta empresa fintech, una vez que se acredite el cumplimiento de ciertos requisitos definidos por la legislación en función de su nivel de riesgo. También hay prevención del lavado de activos de empresas fintech inscritas en el registro que entran en el perímetro regulatorio de la UAF en Chile, la unidad de análisis financiero que se encarga de reportar este tipo de operaciones. Se explicita cuáles instituciones financieras tradicionales pueden prestar servicios fintechs conforme al marco legal vigente, es decir, habría la posibilidad, por supuesto, que empresas tradicionales también eventualmente presten estos servicios. También las exigencias regulatorias en función del servicio y riesgo inherente de cada uno de estos módulos, ¿no? Que abordarían estas empresas financieras, observándose que la mayor carga se aplica a servicios como el de custodia, como mencionaba anteriormente, por ser más riesgoso que otras actividades reguladas, que vamos a ver más adelante en un cuadro que precisamente nos permite precisar estos distintos niveles de riesgo que implican
distintos módulos, ¿no? Bueno, las distintas exigencias dependen precisamente del riesgo que implican las distintas operaciones financieras que abordan estas empresas fintechs, empezando simplemente por la obligación de informar cuando son actividades que tienen menores exigencias, ¿no? Después tenemos actividades que es importante su capacidad operacional, acreditar precisamente la aptitud para poder soportar determinadas transacciones y operaciones ofrecidas. Después también tenemos que nos importa establecer el gobierno corporativo y la gestión de riesgo que este gobierno corporativo realiza, es decir, que hasta qué punto las empresas que se están regulando efectivamente cuentan con políticas y procedimientos y controles que compatibilicen la habilidad económica y resguardos para los riesgos inherentes al negocio en cuestión. Obviamente, dependiendo del riesgo que impliquen las distintas actividades, se definen garantías y la CMF establece el monto de estas garantías con normas de carácter general. Por ejemplo, el capital, en este caso, mayor al valor entre 5.000 UF, esta unidad de fomento que tenemos ahí en Chile, y el 3% de los activos ponderados por riesgo, y por supuesto las condiciones de idoneidad, así como en las empresas financieras tradicionales normalmente se establecen las condiciones de idoneidad. En el caso de las fintech también estas se exigen, vale decir, a personas y sistemas, estándares de objetividad, coherencia y consistencia en recomendaciones y evaluaciones. Es decir, cuando se hacen recomendaciones y evaluaciones financieras, que estas recomendaciones y evaluaciones sean efectivamente consistentes. Aquí tenemos una matriz precisamente donde por un lado tenemos el tipo de actividades que realizan las plataformas fintech, las plataformas de financiamiento colectivo, los sistemas alternativos de transacción, enrutamiento, intermediación de instrumentos financieros, custodia a instrumentos financieros y asesorías crediticias o de inversión. Y por el otro lado tenemos precisamente el tipo de requisitos que se le exige. Fíjense que a todas estas operaciones se les exige la obligación de informarlas al regulador. Pero, por ejemplo, con la capacidad operacional suele ser relevante en aquellas instituciones que realizan operaciones. Por ejemplo, claramente en el caso de asesoría crediticia o de inversión no hay operaciones y en consecuencia no hay una exigencia de demostrar capacidad operacional. En cambio, con respecto al gobierno corporativo y la gestión de riesgo, a todas las empresas fintech en estos distintos módulos sí se le exige demostrar un gobierno corporativo y gestión de riesgo. Garantías claramente solamente dependiendo de los riesgos que tiene la actividad fintech. Fíjense que las garantías se le exigen a los casos de enrutamiento, intermediarios de instrumentos financieros y especialmente en el caso de custodia de instrumentos financieros. Lo mismo que el capital está centrado precisamente en las actividades de intermediación de instrumentos financieros y custodia de instrumentos de capital. En cambio, la idoneidad está esencialmente centrado en el caso de
los asesores crediticios y de inversión. Después, bueno, pasamos, y voy a tratar de ir más rápido porque ya tenemos un buen rato hablando, pasamos al tema de finanzas abiertas, que es un tema bien importante porque precisamente tiene que ver con el desarrollo del sistema financiero y de finanzas abiertas en Chile. Fíjense que acá tenemos un mapa de cómo es el sistema de finanzas abierto, donde se destacan en azul oscuro los países y regiones donde esto más bien es a través de un sistema regulado y donde más bien ha sido el mercado el que ha estado siendo el que determina el funcionamiento del sistema de finanzas abiertas. Fíjense que hay actores relevantes a nivel mundial donde más bien ha sido el mercado el que ha operado para determinar esta finanza abierta. Dos casos a destacar ahí son el de Estados Unidos y el de Corea del Sur, como más bien mercados desarrollados, o el de Nueva Zelanda. Pero más bien en la mayoría de los países desarrollados, más bien ha sido regulado. Fíjense que tenemos toda Europa con mercados regulados, Australia y en la región México y Brasil. Chile hasta ahora no tenemos todavía, ha sido no regulado y precisamente lo que buscamos con este proyecto de ley es que sea regulado. Pensamos que en la mayoría de los países la regulación es relevante y en algunos países donde funciona muy bien, como el caso de Estados Unidos, la ausencia de una regulación es porque, a mi entender, porque los estándares penales en caso de que se comete algún tipo de delito son muy altos, son muy altos, y eso favorece que funcione relativamente bien sin regulación. Bien, acá simplemente en la ley se parte precisamente por definir qué es un sistema de finanzas abiertas. Simplemente les leo, es decir, una de las principales barreras de entrada al mercado financiero con la que se enfrentan los nuevos actores es el control de la información de los clientes. Por este motivo, y bajo el principio de que el cliente es el dueño de la información financiera, distintas jurisdicciones han permitido el intercambio de información financiera a través de mecanismos estandarizados, expeditos y seguros, ¿no? Estándares de ciberseguridad definidos por la Comisión de Mercados Financiera en el caso de Chile, y eso es lo que se quiere precisamente impulsar con el sistema de finanzas abiertas. Con estándares robustos de otorgamiento del consentimiento, se prevé que un sistema de finanzas abiertas tiene el potencial de incorporar competencia al mercado financiero, impulsar modelos de negocios cada vez más innovadores y, lo más importante, que sectores de la población que se han visto históricamente desatendidos puedan optar a servicios financieros más adecuados a sus necesidades e ingresos. Fíjense que en el título 1 o en el título 2 más bien nos ocupamos de la regulación de las empresas fintechs, y en el título 3 cómo precisamente las finanzas abiertas permiten una mejor interacción de las finanzas abiertas entre ellas y con las finanzas abiertas tradicionales, precisamente para incrementar la competencia y también para potenciar esta característica que tienen las empresas financieras y las empresas innovadoras de potenciar e incrementar la inclusión financiera. Se faculta a la CMF para definir estándares operativos de autenticación de clientes y seguridad y supervisar el funcionamiento del sistema.
Y bueno, precisamente actualmente este flujo de información se lleva a cabo fuera del perímetro regulatorio, es decir, actualmente la CMF no está regulando todas estas operaciones e interesa que entren al perímetro regulatorio de la CMF. Características importantes de este sistema de finanzas abiertas es que está sujeto al consentimiento calificado de los clientes, es decir, la CMF va a fijar estándares de consentimiento de cliente y autenticación de cliente que debe ser libre, informado, expreso y específico respecto a la información a compartir, la finalidad y el periodo máximo de validez de la autorización. Esto es bien relevante porque precisamente es el cliente el que en definitiva da la autorización y precisa para qué está autorizando que se use su información financiera. El perímetro es más amplio de instituciones, es decir, se incluye a las instituciones fintechs, además de las tradicionales. Hay reciprocidad, vale decir, los proveedores de información también pueden recibir información financiera. Es gratuita esta información, si bien hay una válvula de ajuste, vale decir, se definen umbrales de uso de información y de entrega de información a partir de los cuales se puede existir un cobro, es decir, cuando ya hay un uso o una entrega masiva de información, por supuesto se establecen criterios de canalización de la información. La CMF va a fijar estándares comunes para el intercambio de la información y además hay todo un proceso de gradualidad en la implementación de la ley, fijando 18 meses para bancos y tarjetas de crédito y 36 meses para el resto de las instituciones financieras. Entre las reglas para el sistema de finanzas abiertas se establece que las instituciones deben compartir información en un sistema gradual de incorporación de distintas instituciones, como pueden ver ahí. Se establece también qué instituciones financieras pueden prever servicios basados en información, datos que se pueden compartir y la regulación de los servicios de iniciación de pago. Voy rápido porque ya tenemos algún tiempo. Voy a también referirme muy rápidamente a otras modificaciones a las leyes vigentes. O sea, aquí básicamente lo que quiero destacar es que hay que hacer modificaciones a otros cuerpos legales que tienen que ver con el sistema financiero, precisamente para poder garantizar aspectos como la proporcionalidad en la regulación. Entonces se eliminan obstáculos para que las empresas fintech puedan ejercer sus actividades de manera efectiva, es decir, para impedir que se establezcan limitaciones a la operación de las empresas fintech e interacción entre ellas y con actores financieros tradicionales. Y se establece también simetría legal y regulatoria, como les mencionaba anteriormente, con otros actores del sistema financiero. Hay nuevas alternativas para el financiamiento de pymes, y aquí básicamente simplemente referirnos a que se establecen lo que se llaman mini bonds, es decir, la posibilidad de emisión de bonos de tamaño pequeño para empresas de menor tamaño y que cuentan con la autorización de la CMF. Se establece protección al cliente financiero y ya voy a los comentarios finales.
Consideramos que este es un proyecto muy urgente porque más allá de que no exista regulación de las empresas fintechs, este es un mundo en fuerte expansión y hay riesgo para los distintos actores, incluso para las empresas fintechs y por lo tanto, y también para la estabilidad del sistema financiero, y por lo tanto consideramos que es urgente el avanzar en un proyecto fintechs que sigue además las mejores prácticas internacionales en este tema, y es lo que estamos velando desde el Ministerio de Hacienda, que considera también el sistema de finanzas abiertas con estándares de protección de datos robustos, que es otra de las cosas que se ha insistido mucho particularmente desde los actores tradicionales, con principios y deberes en el tratamiento de estos datos personales, con principios de finalidad, proporcionalidad, responsabilidad, seguridad, confidencialidad, licitud y deberes de secreto y confidencialidad, reitero, otorgándole a la CMF facultades de protección de la información relevantes, pudiéndose interrumpir este proceso de intercambio de información cuando no se cumplen estos estándares. Y finalmente, reiterando que debe haber un consentimiento calificado de los poseedores de la información, es decir, de las personas, para que se dé este proceso que favorece las finanzas abiertas. Bien, creo que estoy en el límite, así que, bueno, simplemente reiterar las gracias por la oportunidad de participar en este tan importante evento FinTech. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por esta excelente presentación y por tu tiempo. Es un honor para nosotros tenerte aquí con nosotros en el cierre. Muchas gracias a usted. Más bien es un honor para mí haber podido ser parte de este importantísimo evento. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí estamos llegando al final y hablo en nombre de toda la organización cuando digo que no tenemos más que palabras de agradecimiento a los más de 50 speakers de lujo que nos acompañaron, a los media partners, a los apoyos institucionales que nos apoyaron con la difusión, a los sponsors que hacen posible y habilitan el desarrollo de estos espacios de encuentro, de aprendizaje y de crecimiento. Muchísimas gracias a los más de 27 sponsors que nos acompañaron. Y por último y principal, quiero agradecerles a ustedes, a las más de 3.500 personas que nos acompañan del otro lado de las pantallas, muchos desde Chile y muchos desde otros rincones de Latinoamérica. Esperamos que hayan disfrutado estos 3 días tanto como nosotros. Hasta aquí hemos llegado con la edición 2022 de Chile FinTech Forum. Nos encontramos nuevamente el año que viene. Ojalá sea presencialmente y espero la próxima vez poder saludarlos mirándolos a los ojos. Muchas gracias.